Un saludo a todos. Hemos llegado al último módulo de nuestro curso Lexicografía Didáctica Española. Este módulo trata los contextos de uso, la marcación de las voces en los diccionarios. En la primera parte del módulo nos vamos a centrar en el empleo de voces en la dimensión sociolingüística y pragmática, atendiendo por tanto al contexto de uso y registro, y ello considerando la marcación de estos usos en el diccionario. En efecto, las marcas que consideramos, de las que nos vamos a ocupar, son aquellas que indican una restricción del empleo de la palabra en determinados contextos comunicativos. Cada diccionario general determina su catálogo de marcas, no hay sistematicidad en el empleo ni nada previamente establecido. Las marcas actualmente tienen un valor descriptivo, pero inicialmente lo tenían normativo. Por último, con respecto a su colocación, en el artículo lexicográfico normalmente se anteponen a la definición y se presentan en abreviatura, aunque hay algunos diccionarios que en pos de la claridad presentan la marca con la palabra completa. Las marcas se clasifican en diacrónicas, diatópicas, diafásicas y diastráticas y diatécnicas. En este primer submódulo nos vamos a centrar en las diacrónicas y en las diafásicas y diastráticas, puesto que las marcas diatópicas serán objeto de nuestra atención en la última parte de este módulo y las diatécnicas en el siguiente, en la parte segunda del módulo sexto. Las marcas diacrónicas nos informan sobre la vigencia de la voz en la actualidad. Son marcas del tipo anticuado, poco usado, desusado, etc. Ciertamente es difícil determinar la pérdida de vigencia de una voz y por eso en ocasiones no aparecen marcadas algunas voces que ya están en un proceso de extinción o desaparición. Muchos diccionarios, al recoger el uso actual de la lengua, no recogen voces anticuadas o desusadas, que consideran que solamente tendrían que aparecer en diccionarios históricos. Así, por ejemplo, el diccionario de Manuel Seco, el DEA, elimina la marca desusado. En cambio, está presente en la edición 22ª del diccionario de la Real Academia como marca cronológica. Con esta marca desusado se señalan los arcaísmos, que son aquellas voces y acepciones cuya última documentación es posterior a 1500, pero no a 1900. Junto a este léxico desusado, el RAE incluye acepciones cuya última documentación no es posterior a 1500. También registra acepciones empleadas después de 1900, difíciles de documentar, con la marca poco usado. Y por último, voces de la Germanía del Siglo de Oro. Aquí tenemos un ejemplo de la voz leja con la marca anticuado en la acepción tercera. Cosa que se deja a alguien. El diccionario del español actual de Manuel Seco recoge algunas voces anticuadas, pero las marca con la expresión raro. Así vemos que en la entrada anabolena, cuando se usa como adjetivo, y también cuando se usa como sustantivo, se considera en el DEA un uso raro, propio quizá de escritores. Ni el Vox, ni el DUE, ni el DRAE recogen este uso de anabolena en función de adjetivo, aunque sí el DRAE recoge el uso como nombre femenino. Frente a estas voces anticuadas tenemos que hablar en la marcación diacrónica de del señalamiento de los neologismos o voces nuevas de la lengua. En los últimos diccionarios generales no se incluyen por la dificultad para establecer la neologicidad, el carácter de novedoso de una voz que se usa en un periodo reciente de tiempo. Además, siempre, sobre todo en los diccionarios normativos, se tiene prevención con este tipo de voces porque no se consideran aptas de ser registradas hasta que no se han consolidado. En el diccionario de la lengua castellana, Salvá introdujo en 1846 254 voces con la marca neologismo
voces que no figuraban en el diccionario académico. En cambio, la presencia de esta marca en los diccionarios de la académica solamente se encuentra entre las ediciones de 1947 y de 1992. Después, nunca más se ha vuelto a usar. Pasamos ahora a ver las marcas diatópicas. Las marcas diatópicas nos señalan información sobre la localización geográfica de empleo de la voz. En el caso de Ababol vemos que en la acepción segunda se marcan su empleo en Albacete, Aragón, Murcia y Navarra. Trataremos estas marcas diatópicas en el último apartado del módulo. Nos centramos ahora en las marcas diafásicas y diastráticas, que nos informan sobre la situación comunicativa en la que se usa la unidad léxica atendiendo a distintos factores. Han cobrado últimamente gran importancia en los diccionarios de uso. Algunas de estas marcas son popular, rural, juvenil, culto, elevado, informal, coloquial, familiar, malsonante, vulgar, peyorativo. Vemos que en este conjunto de marcas se mezclan criterios y, como decíamos al principio, eso conduce a que no haya sistematicidad en su empleo en los distintos diccionarios. Es en el diccionario de autoridades donde se comienza a usar la marca familiar. Esta marca se consolida en la edición del diccionario académico en 1817, aunando además las informaciones referidas a voz de ámbito bajo, vulgar, festivo, jocoso. Actualmente, en el diccionario de la Real Academia, esta marca ha sido sustituida por la marca coloquial. Vemos en el ejemplo que hemos presentado en la diapositiva cucharón cómo se marca como coloquial el uso de la voz cucharón en El Salvador y Uruguay, corazón de una persona. Esto nos da una idea de la evolución de las marcas y a cómo hasta este momento todavía no hay establecidos criterios homogéneos. La ordenación de las marcas en el DRAE es la que sigue. En primer lugar, se van a colocar siempre las marcas que se refieren a la intención del hablante, lo que nos da una información sobre la pragmática de la situación comunicativa, o bien su valoración con respecto al mensaje. Después, las marcas de nivel de uso, registro de habla. Las marcas de saberes y actividades irían en tercer lugar, seguidamente las marcas geográficas y por último las marcas cronológicas. Vemos por tanto cómo se concede bastante importancia a estas marcas diastráticas y diafásicas, puesto que se colocan en primer lugar antes que las otras, siguiendo a la marca de categoría gramatical. En el diccionario de María Moliner encontramos a veces en la misma definición la indicación sobre el contexto de uso. Así, en alguien tenemos en la segunda acepción el enunciado definidor. Se usa a veces en lenguaje irónico e informal como persona de importancia. Otras veces, el diccionario de María Moliner coloca la marca de contexto de uso antes del enunciado de definición. Es el caso de la acepción cuarta de ácido, ácida. En el argot es droga de efectos alucinógenos derivada del ácido lisérgico. Otras veces vemos que a la marca de contexto de uso como informal sigue una marca de restricción semántica a la que nos referíamos antes en el módulo anterior. Informal sería las acepciones segunda, tercera y cuarta de Pendón, pero al mismo tiempo señala su uso en sentido figurado mediante esta marca nombre calificativo. En la edición del Diccionario de la Real Academia del 2014 se ha enmendado esta entrada, Pendón, y vemos cómo se tiene la marca despectivo y coloquial antecediendo a la definición en la acepción primera. En el diccionario del español actual de Manuel Seco podemos encontrar también indicaciones sobre el contexto de uso colocadas después del enunciado definidor. Es el caso de la sigla WC.
Después de una definición de equivalente sinonímico, Vater, se coloca la indicación contextual de uso, también humorístico, referido a animales. En cuanto a las marcas diatécnicas, nos informan del léxico usado en la ciencia y la técnica. Por ejemplo, telecomunicación, que se representa mediante abreviatura, o topografía, mediante abreviatura, serían marcas temáticas que aparecen en algunos diccionarios, pero no en todos porque, como decimos, el catálogo no está previamente establecido a la hora de elaborar un diccionario, sino que es el lexicógrafo el que determina las distintas materias o especialidades técnicas que va a considerar. Hay una gran dificultad para clasificar las materias y por esto esta falta de homogeneidad. También hay dificultad a la hora de separar distintos ámbitos de especialidad, como puedan ser la anatomía y la medicina, a la hora de señalar el contexto de uso de determinadas voces. A estas marcas nos vamos a referir en el siguiente apartado, por lo que simplemente queremos concluir esta primera parte del último módulo de nuestro curso presentándoos la actividad que van a tener que hacer en relación con los contenidos vistos. Y sería el contraste entre marcas diastráticas y diafásicas en distintos diccionarios.